Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la cultura caral. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, decir que la cultura caral se originó sobre el año 3000 a.C., por lo que se trata de la más antigua de las civilizaciones prehispánicas. Su desarrollo se produjo en la zona del Valle de Supe, en Barranca, al norte de Lima. Su centro principal fue la ciudad de Caral, de la que procede el nombre de esta cultura. También debemos decir y agregar que la cultura caral fue contemporánea a otras civilizaciones como la egipcia o la sumeria, pero a diferencia de estas, la civilización caral se desarrolló en el aislamiento, ya que los pueblos de la zona se encontraban en un nivel de desarrollo inferior. Otro dato es que la cultura caral es 1500 años más antigua que la olmeca y 1200 anterior a la chavín. Sigamos hablando un poco más sobre esta cultura caral porque hay mucho más por descubrir. Porque debemos decir que según el análisis de los restos encontrados, esta cultura extendió su influencia mediante la religión y no por la guerra. También decir que se destacaron sus construcciones arquitectónicas, sobre todo en la ciudad de Caral. También decir que entre el año 1800 y el año 1500 a.C., la cultura caral comenzó su decadencia, posiblemente debido a factores medioambientales como el fenómeno del Niño, así como terremotos, según algunas teorías. Continuemos hablando un poco más sobre esta cultura caral, particularmente hablar sobre su origen y ubicación. Bueno, como dijimos antes, la civilización de Caral se desarrolló entre el año 3000 y 1500 a.C., en el valle de Río Supe, departamento de Lima, y también decir que era una ciudad piramidal de 5000 años de antigüedad. Otros datos respecto a su ubicación es que la civilización Caral, también conocida como la civilización Norte Chico y Caral Supe, era una compleja sociedad precolombina, ubicada en lo que es ahora la región de Norte Chico de la costa norte central de Perú, cerca de Supe, provincia de Barranca, en Perú, más precisamente a 200 kilómetros al norte de Lima. Por último, decir que su ubicación le permitió aprovechar 3 ríos: Fortaleza, Pativilca y Supe, y también decir que se ha establecido como la civilización más antigua conocida en las Américas. Sería uno de los sitios urbanos más antiguos del mundo. Aquí mostramos un mapa donde se muestra la ubicación a grandes rasgos de esta civilización, que se encuentra, como dijimos anteriormente, en la región Norte Chico de la costa norte central de Perú. Continuemos hablando un poco más sobre esta cultura caral, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que es la civilización más antigua de América conocida hasta el momento. Otra característica en comparación a otras civilizaciones es que no trabajaban la cerámica, más bien trabajaban el textil, y también se resalta en ellos el gran avance en la arquitectura y desarrollo de grandes técnicas. También mencionar que construyeron una ciudad piramidal y también decir que vivían de la agricultura bajo el río Supe y desarrollaron importantes técnicas agrícolas. Y por último mencionar que era una sociedad teocrática, es decir, aquella forma de gobierno donde los administradores estatales coinciden con los líderes religiosos. Pero sigamos con estas características de esta civilización, porque hay mucho más por saber. Porque debemos decir lo siguiente, decir que muchas bases colocadas por la civilización caral en organizaciones sociales, políticas y religiosas han cruzado el espacio y el tiempo. De hecho, sirvieron a las civilizaciones más recientes e influyeron hasta la civilización inca unos 4400 años más tarde. También decir que las representaciones jeroglíficas para los propósitos religiosos o rituales y simbólicos encontrados en el Valle de Supe fueron encontrados 3000 años más tarde entre Nazcas. Otra característica a mencionar es que el famoso sistema codificado de cuerdas anudadas para registrar los datos y medidas que ya existían en el momento de Caral se siguió utilizando durante miles de años más, hasta el final del Imperio Inca. Nos referimos al conocido quipu.
Y por último mencionar que ciertas características de las construcciones presentes en la época de Caral y que también se encuentran con los incas, en estas construcciones se usaron decoraciones que son similares a las encontradas en Cuelap, por citar un ejemplo. Continuemos hablando un poco más sobre esta cultura Caral, particularmente hablar sobre su decadencia. Bueno, para comenzar, decir que las evidencias encontradas indican que sobre el año 1800 a.C., los asentamientos de esta cultura en el Valle de Supe fueron abandonados. No se sabe a ciencia cierta las razones de dicho abandono, pero los expertos han propuesto varias hipótesis. También decir que en líneas generales se piensa que las causas fueron varios eventos naturales como terremotos y los efectos del fenómeno del Niño. Y también mencionar respecto a este tema es que se han encontrado pruebas de fuertes actividades sísmicas en algunos templos de la región, tanto en la ciudad de Caral como en Áspero. Esos edificios muestran grietas de considerable tamaño y desniveles entre los pisos. Pero tenemos mucho más por hablar respecto a su decadencia para finalizar, porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que en el caso del Niño es muy posible que causara inundaciones y que provocara que la agricultura colapsara. Además, la violencia del viento pudo ocasionar grandes tormentas de arena que cubrieron los campos de cultivo del valle. También mencionar que estas circunstancias obligaron a los habitantes de los asentamientos del Valle de Supe a trasladarse a otros lugares y construir nuevos asentamientos. Y para finalizar, debemos decir que en esa época aparecieron nuevos centros religiosos y administrativos, como en los valles costeros cercanos, como también en las sierras y en el norte, según los expertos. Esos centros fueron la continuación de la cultura Caral. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!